Bolivia, Suecia, Brasil, Argentina. En cualquier parte del mundo. Conexión abierta. Donde vos estás. Auspician este programa. Sonrisas a pleno. Otoño a pleno. Córdoba a pleno. Vení. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. Sentires a pleno. Otoño a pleno. Córdoba a pleno. Vení. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Morón en obras. Cuenca French Ascuénaga. Saneamiento hidráulico. Mejora del desagüe pluvial. Beneficio para más de 20.000 vecinos y vecinas. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Aquí comienza Tenés que saberlo. Conducción y producción general, Hugo Machiavelli. Un espacio dedicado a los temas que emergen de la sociedad, la política y la cultura, junto a un equipo de profesionales. Dale, dale con el look, pero no te mires como Captain Cook. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Tenés que saberlo, aquí por Conexión Abierta, por supuesto. Gracias a todo este maravilloso equipo, Adrián Di Sanzo, Daniela Ferrín, por parte de la radio, Lobos y Corderos en la producción de este programa, Estefanía Machiavelli, Brandon Machiavelli. Yo soy Hugo Machiavelli y en este caso conduzco este programa en su sexta temporada. Estamos muy contentos de ser parte de esta emisora con notas que, bueno, en este caso apuntan a conocer a personalidades destacadas de nuestra cultura, de la actividad, empresarial, de la actividad del pensamiento, vinculado a distintas disciplinas, hombres del derecho, juristas, economistas, comunicólogos, politólogos, bueno, todos los cientistas sociales que en general nos ayudan a entender mejor lo que está pasando. Y hoy vamos a hablar con Damián Di Pace. Damián es un joven, yo digo economista, pero en realidad repasando su currículum, él estudió la misma carrera que estudié yo, donde soy profesor hoy en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Ciencia de la Comunicación, y después estudió Comunicación Comunitaria y también Planeamiento y Administración Estratégica en el Centro de Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es uno de los directores de Focus Market y lo vemos muy habitualmente en medios importantes, programas y canales, contando una visión de la economía muy vinculado con las ciencias sociales, como decíamos, y es interesante tenerlo en esta tarde. Hola, Damián, gracias por el contacto. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Hugo? Así es, estudié comunicación y después estudié economía, porque hice el posgrado en economía, maestría en marketing y doctorado en economía. Después me vinculé, pero lo mío es la comunicación económica. A mí me gusta comunicar la economía. Mirá qué interesante. O sea, es que en mi caso, graduado de ahí, de una generación intermedia. Yo soy de la generación, ponele, para que te ubiques ahí, de Martín Sicioli y Lorena Maciel. Antes de mi graduación o de la generación de esta periodista tan importante que partió hace poquito por ¿Argumedo? ¿Cómo? ¿Alcira Argumedo? No. La periodista que partió hace poquito, ¿cómo se llama? Estuvimos cuando se cumplieron los 30 años de graduación en la carrera. Débora Pérez Volpin, ahí está. Claro. Compañero de ella. Hay como dos generaciones, yo digo, los de Marcelo T y los de Ramos Mejía, que es en Parque Centenario. A mí me tocó las dos, yo estudié... A mí también, claro. Sí, bueno, entonces somos parte de la misma generación. Yo arranqué en el año 96 la carrera. Bueno,
yo empecé en Marcelo-T y terminé en la sede de Parque Centenario. Claro. Y hoy enseño en la sede donde se mudó finalmente, que es Santiago del Estero. Que no la conozco, me tenés que invitar, Hugo, me tenés que invitar a una clase cuando se pueda. Con mucho gusto, está muy buena la sede. Y vos sabés que es una carrera que amo porque ahí descubrí también, transitando y ya ejercitando un poco el periodismo. Este año cumplo 30 años de carrera, pero en julio del 91 comencé con un programa de radio en una FM comunitaria. Transitando, redescubrí mi vocación por la investigación y después yo me fui a estudiar un posgrado a Salamanca de Derecho en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo. Pero mirá vos, esto lo digo porque fíjate cómo esa carrera te permite como un despegue, en tu caso hacia la economía, en mi caso más hacia el... ¿Qué radio comunitaria, Hugo, estabas vos? No, en ese momento hice un programa... Estaba La Tribu, me acuerdo. Claro, ¿te acordás de La Tribu? Claro, bueno, lo nuestro era más modesto aún, era una FM que estaba en Lourdes, el lugar donde yo vivía, que es Santos Lugares, y se llamaba FM Lourdes. Y ahí hacíamos un programa, yo agarré 2 jóvenes talentos de quien, digamos, hoy soy amigo de uno, vive en Misiones, periodista muy importante allá, que se llama Walter Anestiades, pero éramos compañeros en uno de los talleres, y Gastón Femia, que después se fue para la sociología, no lo vi nunca más, y me encantaban los dos, uno era más intelectual, el otro más de la expresión, Walter, y armamos un programa de radio que se llamaba Fuera de Tiempo, y la verdad que siempre lo cuento como experiencia, no nos escuchaba ni nuestros padres, ¿viste? Porque era muy malo el programa. Es así, claro, es siempre fueron los arranca inicios, así, ¿eh? También fueron los inicios, claro. ¿Sabés que yo arranqué, me vinculé a la economía, y muchos de los oyentes o quienes nos escuchen lo van a conocer a través de Eno Chaguiar. Eno Chaguiar fue secretario de Comunicación de la Nación en la presidencia de la Rúa. Él dictaba un seminario en comunicación, el optativo, que era un seminario de comunicación organizacional y empresaria, y ahí me empezó a picar el bichito de los negocios. Por eso después hice el posgrado en económica, después hice la maestría en marketing, después hice el doctorado en economía, y hoy escribo para la colección de economía de Udeva. Mis 4 libros son de la colección de economía de la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Claro, esa gran editorial además, ¿no? Exactamente. Y todos arrancamos en esos programas que quizás no eran tan escuchados. En mi caso, estuve en radio, en La Tribu, y en la década de los 90 estuve en radios de la ciudad y en FM Supernova. No sé si te acordás de FM Supernova. Sí, de nombre. La Tribu era muy famosa. De hecho, alguna vez me crucé con un docente que estaba ahí y que después era así de mi generación. Era docente cuando yo estaba cursando, pero hoy sigue siendo docente. Pero sí, de esa me acuerdo un poco menos. Bueno, y en uno de los programas que hacíamos era un programa que venía ya de hace décadas, que se llama Naftalina para que nadie se apolille. Era un programa humorístico donde yo hacía una columna de mercados extravagantes, o sea, extraordinarios, locos, que después terminó siendo un libro mío. Así que siempre te deja una gran experiencia, esas lucecitas rojas primeras que se prenden, ¿no? Claro, bueno, hoy me pasa, ya es el segundo año en el que no puedo ir a la facultad porque no se nos permite clases presenciales a quienes dictamos allí en la UBA, en sociales y en comunicación, y sí lo doy a través de Zoom y de la plataforma del campus virtual que tiene la UBA, pero siempre pienso y trato de incentivarlos a que utilicen eso solo como una plataforma de despegue para sus propias vocaciones, sueños, deseos, y que, viste, si uno persevera y si uno, viste, camina digamos, y avanza conformándose del mejor modo, uno no tiene que parar nunca a estudiar. Esta es una de las claves, porque en eso, en ir eligiendo distintas manifestaciones vinculadas con la carrera, con la vocación, vas redescubriendo, ¿viste? Te vas rearmando en el proceso, ¿viste? En el que uno no termina nunca. Es un proceso de toda la vida. Así que la verdad, Damián, es muy lindo. Yo siempre te elogio, y lo habrás visto, porque me gusta mucho escucharte, por eso a propósito esta entrevista, por el modo que vos tenés de plantear la economía desde otro lugar. Me parece pedagógico, didáctico, y ahora lo entiendo mejor. Claro, sos un hombre de la comunicación. Claro, exactamente. Que nos faltaban comunicadores en el campo de la economía. Teníamos economistas que querían ser comunicadores. O sea, el proceso es inverso.
y yo me esforcé por hacer el otro, o sea, ser comunicador y vincularme al campo de la economía. Por eso cuando tengamos entrevista al aire, me vas a citar quizás de otra manera. Cuando me dicen economista, bueno, en realidad no soy licenciado en economía, hice posgrado y doctorado en economía, pero en definitiva soy un periodista especializado en economía. Eso es lo que intento hacer. Correcto. Bueno, a mí me pasa la otra entrevista que tuve con un abogado hace una semana, me decía, doctor, entonces tuve, viste, ya la segunda vez o la tercera, le digo, no, yo no soy abogado, viste, el tipo también, como uno, la simbiosis, viste, la gente te identifica, te pone rótulos, y el primer rótulo a la mano para presentarte era el de economista, pero bueno, claramente te dedicaste a la economía, con lo cual Sí, no claro. está mal, pero ahora sí entiendo mejor por qué esa pedagogía en la explicación de la economía, que no sé si es tan compleja, o la Argentina, a partir de sus desaciertos históricos, terminamos haciendo de la economía es casi una ciencia oculta, o a develar, o a tratar de entender, porque, bueno, una cosa es la macro, otra es la micro. ¿Querés que arranquemos por ahí? ¿Si es un problema argentino o es un problema de disciplina en general? Bueno, yo creo que la economía no es difícil de entender. En definitiva, no termina de dejar de ser una ciencia social. La economía nosotros la cargamos de número, de matemática, de álgebra, digamos, de mucha sistematización de datos, pero en definitiva tiene que ver con el comportamiento social. El otro día yo estaba haciendo una columna para Infobae y decía que si realmente la economía argentina, arranco la nota mostrando que una persona que hoy tiene más de 60 años, el 38% de su tiempo, de su vida, lo pasó en recesión. Pero si tenés 10 años, el 60% de tu vida lo pasaste en recesión. Quiere decir que la nueva generación está peor que la anterior. Y que yo lo que decía es, si la economía, como a veces escucho decir en los medios, se está transformando en una profecía autocumplida. Es decir, si en definitiva nuestro nivel de expectativas desde el punto de vista psicológico, ya colectivo, genera que seamos tan pesimistas que en definitiva termine generándose un cuadro macroeconómico con elevada inflación, alto nivel de deuda, restricción externa, caída del Producto Bruto, ciclos de crecimiento y recesión y caída de la economía permanentemente, caída del Producto Bruto Interno, deterioro del ingreso, cierre de empresa. Bueno, lo que vemos periódicamente que pasa en nuestra economía. Y yo digo que de ninguna manera es una profecía autocumplida. Tiene fundamentación. ¿Y dónde está basada la fundamentación? Porque uno puede decir, bueno, yo tengo expectativas negativas. No, están fundamentadas. Porque si vos tenés 60 años, o más de 60 años, y casi el 48% de tu vida lo pasaste en recesión, mirá si no tenés fundamentación para decir que dictadura y democracia en Argentina han hecho mal las cosas en plano económico. Había el otro día un informe del Fondo Monetario Internacional que mostraba que desde el año 1980 hubo al 2020 el Producto Bruto Interno per cápita de Argentina creció solamente 7,5%. El de Chile creció 161%. Wow. Entonces, hay digamos, una profecía autocumplida cuando en definitiva en 40 años nos vienen sucediendo las mismas cosas y al resto de América Latina le viene sucediendo cosas diferentes. Inflación de abril. Vamos a tener una inflación que duplica a toda América Latina. O sea, en América Latina la inflación acumulada de todos los países de América Latina, exceptuando Venezuela, es del 2,6%. Nosotros venimos duplicando esos números de América Latina. Es decir, Argentina es lo extraño dentro de la región. Entonces, en definitiva, no sé si es una ciencia oculta. Yo creo que está claro la situación que nos termina sucediendo, está claro lo que está pasando en el actual contexto con el ministro de Economía respecto de la puja interna por definir el cuadro macroeconómico. Fíjate que Argentina debería estar arreglando y solucionando sus cuentas fiscales y, en definitiva, el ministro de Economía, que fundamenta que tiene que bajar el gasto público, que tiene que generar una eliminación de subsidios sociales, en definitiva, termina vencido frente a un ala política que le dice, no, mirá, este año eleccionario es 9%, no me importa cuál es el costo de esto, ni social ni político. Y así estamos, no solamente con este gobierno, sino con todos los últimos gobiernos de los últimos años, ¿no?
Vos sabés que es muy interesante esta mirada. He sido profesor de historia de los medios, la historia me apasiona mucho. Me quedé solo dando clases en la UBA después ¿Con de... Rivera? ¿Cómo? ¿Con Bueno, Rivera? con Rivera, claro, por admiración a Rivera, su adjunto era Pese. Claro, ¿No te un acordás? genio. Bueno, entonces Pese me convocó a ser su adjunto, él era titular de la cátedra, pero en la Universidad Nacional de La Matanza. Claro. Allí estuve como adjunto de Pese, que fue discípulo de Rivera, a quien admiré, por cierto, tengo sus apuntes. Y me gusta mucho la historia porque me parece que explica bien el presente y me gusta la historia económica para hablar con quienes saben, porque en todo caso, como te decía recién, el otro día hablé con un abogado muy importante, se llama Jorge Grip, un hombre de los medios también, que escribió un poco sobre las historias de la pandemia, pero en vinculación con episodios históricos. Y me decía, el problema argentino, y ahí la pregunta, es un problema de génesis. La Argentina nace casi como un país de contrabando. Y esa génesis es de algún modo, en una de esas, una profecía autocumple. Es decir, hemos construido una identidad, le agregaría yo, por momentos falsa, ¿no? Ese país que, cuatro países, los ricos, los pobres, escribió el premio Nobel, vos me recordarás el apellido, que después fue premio Nobel de Economía, Japón, que no teniendo nada lo tiene todo, y Argentina, que teniéndolo todo no tiene nada, digamos. Somos un extraño caso de autoboicot, constructiva permanente, porque todo el tiempo estamos construyendo, viste que se habla de la construcción permanente de nuestras acciones y de nuestra vida, estamos construyendo nuestra propia trampa, ¿no? Armando nuestra propia cárcel. ¿Cuál sería la explicación, Damián, si es posible darla, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la construcción cultural de la Argentina, por lo menos en los últimos años, creo que independientemente del signo político se fue construyendo una burguesía política con interés económico más que ideal político. Y esto lo he visto tanto en el proceso de la dictadura como en el proceso de democracia, porque muchos dicen, bueno, la dictadura fue mala, la democracia también. De hecho, fíjate que en democracia, vos pasaste en año 1971, tenías 72 tenías 4% de pobreza en Argentina. En 1982 terminaste con 22% de pobres. Y ahora estás con 42%. Entonces, evidentemente, la construcción de esa élite política en el proceso de democracia se ha ido alternando, pero en realidad reconstruyendo un aparato estatal enorme, donde la calidad de servicio que presta es muy, pero muy mediocre, y además ha generado una caída de los incentivos a la producción en nuestro país enorme. Entonces digo, ¿qué es lo que nos está pasando como sociedad? Bueno, nos está pasando como sociedad que en definitiva lo que yo vi, ¿no? Que el valor al trabajo, el valor al esfuerzo, en el campo de la política también se ha perdido. Nadie está pensando llegar a la política para quedarse un periodo. Está pensando para quedarse toda la vida. Claro, y cuando una persona en el sector privado emprende, no está emprendiendo para toda la vida. Ni vos ni yo tenemos el futuro asegurado en el sector privado. A nosotros en algún momento nos cuelgan el teléfono, nos llama más y nos quedamos sin laburo. Eso en el sector público no está pasando. Claro. Incluso aquel que termina su ciclo político sigue trabajando en la política. Entonces, se han cambiado de foco los intereses. El interés no está basado en el bien social. Y ahí decía, vale explicación, no está basado en el bien social, sino que está basado en un bien colectivo de unos pocos que en definitiva terminan administrando el Estado. Y esas políticas públicas no están enfocadas en lograr que la base social tenga un futuro, un crecimiento y oportunidades en nuestro país. Si no, reitero, no tendríamos 4% de pobres en 1972, pasamos al 22% y un 42%. Se ha visto todo el proceso inverso a lo que nos han prometido. Y te estoy hablando 50 años, ¿no? Muchos dicen, bueno, la gran decadencia comenzó con el peronismo. ¿Sabes que el otro día estaba compartiendo un video, año 1953, Perón en la Casa Rosada, y llamando al pueblo argentino a que iban a castigar a aquellos que subían los precios.
También el Estado emitía rolete. Entonces el pueblo le gritaba a Perón, leña, 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 que le peguen a los que en definitiva subían los precios. Y Perón le dice al pueblo argentino, en aquel discurso en la Casa Rosada, que los iban a perseguir, los iban a castigar y iban a volver con el fardo de alambre de púa bajo el brazo. 1953. ¿Hemos aprendido algo? ¿Hemos aprendido algo? Con otros medios, pero son las mismas prácticas. Interesante, porque te remontás a los 50, muchos hablan de los 70 y otros hablan de la generación del 80, pero de 1880, ¿no? Aquella generación que sentó las bases de una Argentina republicana que tampoco pudo solucionar las desigualdades incipientes en ese momento, que también vieron, incluso Einstein cuando en 1910 visitaron la Argentina junto con otros que veían que la Argentina era muy promisoria y que representaba tal vez una potencia para el mundo. Cuando yo fui a Ellis Island, ahí enfrente de la Isla de la Libertad en Nueva York, y se ven los libros históricos, ¿viste? Nosotros tenemos lo nuestro acá, pero es muy difícil de visitar, ¿no? En inmigrantes. Y allí aparecían Nueva York y Buenos Aires como dos propuestas, pero Buenos Aires era todavía superadora en términos de la perspectiva de lo que ofrecían las Pampas. Ahora, todo lo contrario pasó. Entonces, ¿por qué te parece que estamos en ese sentido incluso peor que países de la región que han logrado superar esta instancia? ¿Será un problema ideológico acaso? Los dos venimos de la UBA, sabemos que ahí hay mucho análisis y mucha densidad bibliográfica para entender lo que pasa desde una perspectiva interesante cuando uno tiene 20 años, o un poco menos, o un poco más, leer algunos artículos, leer a Weber, leer a Marx, que fue periodista en sus inicios antes de ser economista, entre otros, nos abrieron los ojos a la dominación. Ahora, también podemos quedar ahí, ¿no? En la instancia de la ideología casi como un lastre que arrastramos como país. ¿Qué te parece o no? Bueno, respecto del fenómeno UBA, que muchos critican respecto de, bueno, los que van a la UBA en definitiva tienen una concepción del paternalismo estatal. Yo no la viví, y yo fui a la UBA. Yo no la viví. Es más, yo tengo una concepción crítica de la intervención del Estado en la economía. Entonces también creo que depende también de qué es lo que uno tenga como construcción en el proceso intelectual. Reconozco que tengo compañeros que serían imposible, por ejemplo en el campo de la economía, de leer a, no sé, la escuela austríaca de economía, que tiene una mirada mucho más liberal. Ni siquiera lo han leído porque no quieren ni saber qué puede pasar del otro lado de la teoría keynesiana, donde el Estado tiene que tener un mayor nivel de participación en la economía, donde en definitiva la emisión monetaria tiene que generar impulsos a la demanda agregada en el mercado interno, etcétera, donde hay otras escuelas económicas que fundamentan todo lo contrario, y sí reconozco que hay miradas obtusas en eso. Ahora, también me preocupa el proceso de enriquecimiento cultural interno respecto de qué es lo que está pasando en Argentina. Por esos caminos, la realidad es que logramos estos resultados, porque en definitiva el sector privado perdió protagonismo. Nosotros vamos a terminar una pandemia, Hugo. O sea, nosotros estamos teniendo un nivel de asistencia social inédita. En el año 2020, en algún momento del año, 32 millones de argentinos recibieron un cheque del Estado. 32 millones de argentinos, porque tuviste 9 millones de IFE solamente. 32 millones de argentinos recibieron algo del Estado. O un subsidio, un crédito, por los monotributistas. 32 millones de argentinos. Bueno, la realidad es que estás en una circunstancia donde las pymes, por ejemplo, que son el mayor generador de empleo en Argentina, es el 97% del volumen empresario y es el 70% del empleo de nuestro país, están en una situación donde, mientras, para tomarlo en términos comparativos, en Chile hay 42 pymes por cada 1.000 habitantes, Argentina va a terminar esta pandemia entre 14 y 20 pymes por cada 1.000 habitantes. Es decir, vamos a tener menos densidad empresaria, más monotributistas y autónomos, más gente fuera del sistema y más nivel de asistencia social. Entonces, ¿cuándo se da vuelta la rueda? Si no se dio vuelta la rueda en pandemia, que fue el peor momento de la economía argentina, para mí la situación de pandemia, muchos van a decir, no, no exageres, para mí la situación en pandemia es peor que en muchos aspectos del 2001. En el 2001 teníamos 2 millones de planes de trabajar,
Ahora tenemos muchísimo más asistencia social. En el 2001 no teníamos retraso tarifario. La inflación era entre el 1 y 2%. No me estoy equivocando, era entre el 1 y 2%. De hecho, con Menem veníamos de deflación. En aquel momento vos tenías superávit fiscal y superávit comercial. Lograbas los dos superávit gemelos. O sea, tenías un horizonte, o sea, estamos mal, decías en el año 2002, 2003, pero tenías un horizonte de decir, no, ¿para qué? Yo creo que esto va a cambiar. Se puede subir, digamos, la montaña, ¿no? Había terreno para escalar. ¿Y la pobreza cómo estaba por esos años, de paso que recordamos los datos? Bueno, la pobreza sí había ascendido, estaba peor. La pobreza había superado el 50%. Pero ¿qué pasa? Bajó rápidamente porque el proceso de recuperación había mucha expectativa. ¿No te acordás en aquel momento que cualquiera quería emprender en Argentina? Fue el furor del emprendimiento, el furor de la reapertura de comercio. Cuando llega Kirchner en el 2003, recordémosle a la gente, además, con una soja, con lo que pasó con los commodities, con expectativa social en ese gobierno, Kirchner construye y después desaprovecha un capital que la gente le entrega, un capital político que adquiere, y que las primeras políticas con un Estado que parecía que iba a ser moderado, después termina siendo clientelar y multiplicado, como pasa con la causa de la obra pública. Perdóname que te hago ese paréntesis. Cuando se plantea el juicio de la obra pública, digo como metáfora de lo que también es la Argentina en términos de corrupción, en la lectura donde estaba Cristina Fernández del inicio de ese juicio, me acuerdo porque estuve presente, cuentan que a Lázaro Báez o a las empresas de Báez durante la época de Kirchner le dieron 10 y cuando vino Cristina le dieron 15, entre comillas, ¿no? Digamos. Es decir, que eso que pasó en el desvío de fondos públicos, empresas de Báez, con corrupción, de capitalismo de amigos, también terminó siendo una de las caras de lo que pasó en el gobierno kirchnerista, que hoy ya es un vicio, digamos, ¿no? Sí, y de hecho yo creo que recibió Kirchner un cuadro de herencia. El otro día lo publicaba yo en la columna de Infobae. Viste que está el famoso libro de Kicillof de Smith a Keynes, y yo decía, en definitiva, que a mí me parecía que Argentina debía revisar qué había pasado de Remeslenikov a Guzmán. Porque Remeslenikov deja un tipo de cambio al momento de hoy de 152 pesos, el oficial. O sea, si vos querés comparar hoy el tipo de cambio oficial, mayorista es 93 pesos. Remeslenikov le deja un dólar de 152 pesos. ¿Sabés la competitividad que era Argentina? Volaba Argentina en competitividad externa. Por lo cual logró el superávit comercial, logró el superávit fiscal. Menem le dejó un gasto público respecto del producto muy bajo. Estábamos con un gasto público respecto del producto del orden del 25-27%. Terminó superando el 40%. Y hoy, después terminó superando el 40%. Macri, durante la gestión Macri lo logran bajar y ahora vuelta a recorrido ascendente respecto de la participación del producto, del gasto público respecto del producto. ¿Y eso con qué se paga? Bueno, se está pagando con una alta carga impositiva. Yo creo que en la pandemia, y ahí está el factor de no ves horizonte, vos tenés que la clase media y clase de socioeconómico de nivel alto que paga impuestos en Argentina siente que no hay horizonte, porque es tan la carga impositiva que aquello que uno pueda llegar a emprender sabe que el riesgo es enorme, que está viendo que sus pares tienen que cerrar. Entonces, en aquel momento eso no sucedía. Vos no tenías una carga tributaria tan alta, tan elevada, que genere un cierre respecto de la expectativa de crecimiento futuro en tu negocio. Hoy sí veo que no hay horizonte. Entonces yo digo, el gobierno tiene que generar un camino de horizonte que yo en este momento no lo veo, y vuelvo a la pregunta inicial. Si no se dio en pandemia, Hugo, ¿cuándo se va a dar? Si la pandemia no nos sirvió como eje vector para generar todos los cambios que había que generar, decir, muchacho, hagamos de esto un borrón y cuenta nueva, y fíjate que se hizo borrón y el ajuste fue el sector privado. Volvió a los hogares y volvió a las empresas. No se generó un ajuste sobre el sector público. Claro, qué importante lo que decís. Es decir, que de nuevo somos una ciudadanía transformada en clientes por un Estado que lo único que hace es asistir y de ese modo se garantiza ganar elecciones, pero de ahí a las salidas posibles no hay
no hay soluciones, al menos inmediatas. Vos sabés que hablando con gente, bueno, uno habla con fuentes del gobierno y fuentes de la oposición. Larreta es uno de los candidatos claramente con mayor posibilidad de competirle a un candidato que pueda surgir del kirchnerismo o del actual gobierno. Pero Larreta, analizando esto por las fuentes de su alrededor, dice que si no es capaz de hacer un buen gobierno por lo económico, es decir, para no repetir lo de Macri, que no pudo solucionar lo económico, prefiere no postularse finalmente. Y entonces ahí va la pregunta. ¿Es posible, digamos, la Argentina es susceptible de cambios que permitan digamos, un futuro distinto a lo que estamos viendo bajo este lineamiento, o no? Sí, sí que es posible, pero entiendo que aquellos países, tengo una visión desarrollista de la economía. Si vos me decís, Damián, decime de todo esto que tuvimos, lo mejor que te gustó, no lo viví. Porque para mí lo mejor que yo intenté ver dentro de lo que podía ser mi línea fue Frondizi. Yo soy desarrollista. Ahora, el desarrollismo en Argentina es para la tampoco corrupción. lo viste, ¿vos de qué clase sos? No, claro, yo nací en el 77, o sea, yo no Claro. lo viví, yo lo estudié Lo profundamente. estudiaste, pero tampoco, digamos, lo estudiaste y viste representantes de ese gobierno que algunos están todavía, ¿no? Digo, o ya cada vez menos, pero muchos son desarrollistas de aquella idea. El padre de Larreta era desarrollista. Claro. El padre de Larreta era desarrollista. De hecho, militó en el MIB, que era el movimiento desarrollista. Exactamente. Y vos decís, el desarrollismo acá en Argentina está frustrado. ¿Por qué? Porque esa coalición política ha generado desarrollo para el capitalismo amigos. ¿Qué implica el desarrollismo para que la gente entienda? Bueno, seleccionar sectores estratégicos de la economía y intensificar esos sectores con asistencia, subsidios o grados de bajar impuestos, incentivos, bajar impuestos a esos sectores, traer inversiones extranjeras directas. En aquel momento el desarrollismo frondicista implicó que los sectores estratégicos para él eran la madera, el plástico, la siderurgia, la metalmecánica, bueno, y de hecho construyó la industria blanca, el petróleo, la energía era fundamental. Él en las elecciones había dicho que no iba a generar una capacidad de producción de petróleo en forma autónoma, independiente, y después se terminó convenciendo que era imposible y que había que llamar a la inversión extranjera directa. Era fundamental para desarrollar la explotación de YPF. Fue un desarrollo de Frondizi. Pero vos fijate que con el desarrollismo que hicimos en Argentina, corrupción y corrupción y corrupción. ¿Por qué? Seleccionamos el sector y se lo damos a un amigo. Che, mirá, ya tengo este crédito, voy a bajar impuesto acá, te lo doy a vos para que lo explotes. Empoderamos a los pibes villeros, la asociación que utilizaba la Tupac Amaru para hacer las viviendas que nunca hizo, o a Sueños Compartidos de los Joclender, a través de Madre de Plaza de Mayo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, seleccionás no sectores, sino, no sectores empresarios o económicos, sino que seleccionás amigos que te den de alguna manera una retribución de ese. Entonces es imposible desarrollar un país. ¿Qué pasó? Los países que lograron crecer en el tiempo. A mí me gusta mucho el caso de Corea del Sur. Ajá. Porque Corea del Sur me parece que es el ejemplo a seguir en este siguiente punto. Corea del Sur primero fue un país muy pobre, y estuvo gobernado por el general Park, que fue un dictador muy déspota, pero muy déspota. De hecho, a la Hyundai, que se quería dedicar a la textil, le dice: yo te voy a bajar impuestos y yo te voy a dar todos los incentivos, pero vos te dedicás a la automotriz, a la naviera y a la siderurgia. Y eso te lo digo yo. Y vos fijate que Hyundai después termina lo que logra Corea del Sur con esos incentivos, tener un dictador déspota, pero que generó los incentivos correspondientes, termina desarrollando chips, porque logró un crecimiento eslabonado de diferentes sectores hasta lograr sector de servicio de economía del conocimiento. Llegó a lograr eso. ¿Qué pasó? Cuando sale de ese proceso dictatorial, logra generar una alianza con su clase burguesa industrial.
¿Qué pasa en Argentina? Para nosotros el industrial o el empresario es mala palabra, Hugo. No hay una coalición donde decir, che, vamos a sentarnos y vamos para adelante y ustedes les tienen que ir mejor y por si a ustedes le van mejor, los que se sumen le van a ir mejor. Claro. No. Nosotros expulsamos los Galperín. Si viene Elon Musk acá, o qué sé yo, o Bill Gates, o no sé, lo expulsamos o le cobramos impuestos, le hacemos un bloqueo. Este es el problema de fondo. Es cultural. Pero ¿me entendés? Nosotros no nos aliamos con la clase que produce acá. Nosotros es nuestro gran enemigo. ¿Entendés? Entonces, esa coalición no está en Argentina. Vos fíjate que las coaliciones son de gobierno. Y eso no sirve. La coalición tiene que ser con el sector privado también. Y no capitalismo de amigo, sino decir, muchachos, todos, todos, vengan. Pero que el Estado no es productivo. El Estado puede dar servicios a su población que los devuelve a partir de los impuestos, que acá encima son malos. Pero no puede ser... Escúchame, perdóname, porque es interesantísimo lo que contás. El otro día quedó en nuestra memoria, mandamos un abrazo a la familia del exministro Meoni, que murió, el ministro de Transporte, en el accidente allí cerca de Junín, pero mucha gente agradecía que le había dado un empleo público. Y este es el peronismo, este es el gran problema. Digo, el peronismo también hay su sector del radicalismo, no sé, de Juntos por el Cambio, pero utilizar al Estado, digamos, sea el avión o sea el empleo para conseguir aliados, nos lleva a la ruina, es decir, nos estamos comiendo entre nosotros, ¿no? Claro, pero vos fíjate, me gusta este punto para analizar la economía. Vos fíjate lo siguiente, ¿cuál es mi aliado? ¿Es el que produce o es el que detiene la producción? Listado de bloqueo de camioneros. Escuchá, Mercado Libre, Walmart, Chasqui, Extragras, Químico Oeste, Maxi Consumo, Productos Lácteos S.A., Frigorífico Caliza y Frigorífico Pieres, entre otros porque, no sé, ya no me alcanza el tuit que había posteado. Bueno, buena memoria. Pero ¿me entendés dónde estamos? La coalición es con eso, es el que bloquea, no el que produce. Y es un dirigente gremial ejemplar, según dice el presidente. Entonces ahí ya está la respuesta, ¿no? Bueno, mirá, viste que Alberto Fernández fue con Guzmán a Europa. Entonces yo hago reminiscencia, estamos tratando de acordar con el Club de París o con el Fondo Monetario Internacional, y recordarás que quedó de la gestión Macri el Tratado de Libre Comercio con el Mercosur, ¿te acordás? El acuerdo con el Mercosur Unión Europea. Esa coalición con el sector de camioneros, mirá lo que le genera a Argentina. El costo del transporte en Argentina por el Producto Bruto Interno es del 20% de lo producido. O sea, en promedio, el costo de transporte representa en Argentina el 20% de nuestro producto. El promedio de la Unión Europea, donde fue Guzmán y Alberto Fernández, es del 7%. La participación del transporte de carga en Argentina, el 93% es por tierra, son camiones, es Moyano. Si vos ves el costo por tonelada por kilómetro, el camión por tonelada nos cuesta 0,07 centavos de dólar. Si transportaríamos por barco, que Argentina tiene todas las posibilidades, ya por océano, por río, es de 0,01. Están cambiado todos los incentivos, Hugo. Y si fuera por tren, también es mucho más barato. Más premiado está. Que fue desarticulado los trenes, ¿no? Los trenes también se usan para la carga en Estados Unidos, en México incluso, en países más modernos en Europa. De hecho, eso fue algo que venía de la gestión de Menem. Macri intentó con el plan Belgrano, eso también quedó frustrado, y es verdad, la carga en tren es del 0,04 centavos de dólar por tonelada, o sea, la mitad de lo que te cuesta camiones, ¿no? Claro. Le decimos a la gente, yo soy un amante del ferrocarril, toda mi familia fue ferroviaria en distintos gremios, fraternidad, unión ferroviaria, pero un tren transporta 1.500 toneladas, es decir, son 15 vagones, o sea, son 15 camiones, por decirte, ¿no? Claro. Entonces, mirá la diferencia, obviamente el flete es mucho más económico. Che, realmente es muy interesante hablar con vos. Una reflexión final, a ver, para los que nos escuchan, ¿qué Argentina vislumbrás en los próximos años? Vislumbro una Argentina muy complicada de no haber cambios. Si vos me decís hoy estoy en una etapa donde el horizonte no lo veo bien, voy a ser sincero, y te lo voy a fundamentar con datos, con muchas fuentes. Si tomo un estudio del IERAL, haciendo las cosas medianamente bien, en el año 2024 vamos a recuperar el Producto Bruto Interno del año 2017, que fue el único año que creció la economía durante la gestión Macri. O sea que al año 24 vamos a retroceder 7 años.
para que la gente sepa dónde estamos parados. Y yo me decís, ¿qué va a pasar en el año 2024, Hugo? Argentina tiene que honrar la deuda que comprometió este gobierno con los acreedores externos. Justamente hay que empezar a pagarla en el 2024. Pero posiblemente, y estamos en proceso de negociación, también tengamos que empezar a pagarle al Fondo Monetario Internacional y al Club de París. Es decir, la carga de deuda argentina para ese momento es muy pero muy alta. Y yo no veo que en estos años de gobierno Argentina tenga un crecimiento sostenido y genere las bases para poder tener una salida realmente honrosa y con crecimiento sostenido en el tiempo. No lo veo. ¿Por qué? Porque se ha aplazado y tirado el monstruo de la laguna para adelante, pero en algún momento de vuelta el monstruo va a aparecer, que es el default en Argentina, porque no se han generado las bases correspondientes para un crecimiento sostenible, para una baja de la inflación como corresponde, que genere incentivo a la producción. No se ha tratado la reforma tributaria, no se ha tratado la reforma laboral, y los incentivos están en una coalición política de gobierno y una coalición política con ciertos referentes que obstruyen el proceso de crecimiento en Argentina, como te dije hoy, por lo menos para mí, desde hace 40, 50 años. Y es generacional, para muchos lo que pasa en las próximas elecciones implican que el kirchnerismo pueda sobrevivir, sobre todo por lo malo, y pensemos en alguna cosa buena, pero tendría que remontarme el primer gobierno de Néstor Kirchner, o no, y termina el kirchnerismo, y tal vez la Argentina, no sé con qué fuerza vinculada con ese sector más populista o su antagonista puedan tener un espacio. ¿Qué ves ahí? Yo hoy no veo una coalición de gobierno fuerte, digamos, una oposición, una alianza fuerte como para poder ganarle a ese proceso. Creo que Macri perdió una oportunidad histórica, le ganó por un punto a ese gobierno kirchnerista. Y vos me decís, la realidad que veo una capa social muy necesitada, que en definitiva cuando vos tenés tal nivel de asistencia, termina convencida de que es mejor eso antes que nada. Y eso en definitiva también es clientelar. Y creo que al momento de emitir un voto, la necesidad está frente a cualquier posibilidad de poder pensar una Argentina diferente. Y esto fue generando un grado de atraso cultural y social tan grande que en definitiva genera un grado de la dependencia, un grado de dependencia muy grande. Yo en ese sentido creo que muchas veces uno piensa, bueno, el futuro está en el empleo, el futuro está en el trabajo, pero el único que puede producir eso es aquel que arriesga. Y acá nadie quiere arriesgar. Y sabes que ahí yo noto una oportunidad. Sé que ahí tenés una oportunidad. ¿Por qué? Porque de fuera del sistema, los argentinos tienen más de 250.000 millones de dólares, Hugo. O sea, vos tenés un PBI fuera del sistema. Entonces, el día que alguien lúcido diga, señores, vengan. Y vengan, vengan que voy a hacer todo lo que ustedes quieran. Argentina tiene un poder de cambio abismal, pero abismal. ¿Viste eso de crecimiento a tasa china? Porque está en los colchones de todos los argentinos, está en la cajita fuerte, está fuera de la Argentina. Auspiciaron este programa. Senderos a pleno. Otoño a pleno. Córdoba a pleno. Vení. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. Saberes a pleno. Otoño a pleno. Córdoba a pleno. Vení. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Morón en obras. Cuenca French Ascuénagas. Saneamiento hidráulico. Mejora del desagüe pluvial. Beneficio para más de 20.000 vecinos y vecinas. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Coronavirus. Medidas preventivas.
En Conexión Abierta, queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud